Muy buenos días, mi nombre es Edwin Anavitarte y este es mi trabajo para la materia de Teoría del Estado como estudiante del profesor Jonathan Andrés Magín. Muy buen profesor, muchísimas gracias, profe, del curso 25-2003 a 2034. La pregunta que tenemos dos preguntas por respondernos a partir de los autores que hemos visto en las fases 2, 3 y 4. Esta es la fase quinta. eh, y yo quiero comenzar con una pregunta para entender de qué estamos hablando. ¿Es el Estado en Latinoamérica una copia fiel del modelo europeo moderno o es algo completamente diferente? Y eso es lo que vendremos a ver. La primera pregunta que nos planteamos para responder a este interrogante sobre el Estado en nuestra región es: ¿qué análisis sobre el Estado en Colombia o América Latina puede realizarse a partir de los autores estudiados en nuestro curso en teoría del Estado? Bien, pues para hacer este análisis yo escogí Colombia y escogí tres autores: Rodrigo Uprimni, Bernardo Vela Orbegoso y Alonso Niño. Con ellos yo quiero llegar a la conclusión de que nuestro estado ya trascendió lo que estos autores dicen y ahora nos encontramos en un estado con características colombianas o estado post-europeo, es decir, proponiendo algo novedoso a lo que ellos dijeron. Bernardo Vela Orbegoso me abrió a mí una concepción muy importante, y es que nos dice: no podemos hablar de estados modernos en la América Latina en el mismo sentido que Europa. Por eso la pregunta inicial, como se ven ustedes, mi pregunta es el Estado una copia del modelo moderno europeo o es algo completamente diferente? Entonces, Bernardo Vela Orbegoso nos dice que el Estado en nuestros países fue una copia al principio. Y por tanto, hablar del Estado como se habla en los países europeos con los mismos estándares, de alguna forma no tiene sentido. Luego, Alonso Niño nos dice que precisamente por eso esos estados europeos nos habían puesto el nombre de estados fallidos, pero que no existen, según Alonso Niño, en nuestros países como tal estados fallidos, sino un orden jurídico político híbrido que mezclaba ese modelo implantado con un orden jurídico interno diferente. Y yo, que soy de Norte de Santander, por ejemplo, me causa curiosidad porque es cierto, en Cúcuta, por ejemplo, en el Código Penal, el tráfico de hidrocarburos está prohibido, ¿no? Totalmente, es un delito. Pero en Cúcuta usted ve hasta hace poco, hasta hace menos de 2 años, todavía se encuentran, pero hasta hace menos de 5 años, póngale, cuando está abierta la frontera, pimpineros vendiendo hidrocarburos ilegalmente en todas partes de Cúcuta. Y eso es no porque fuera un Estado fallido, sino porque la manera en la que se reguló el Estado colombiano nunca atendió realmente a las necesidades propias de nuestras regiones. Luego, Rodrigo Uprimni nos dice que la falta de adaptación del Estado a la realidad local, lo que acaba de decir, ha generado una enorme brecha entre el Estado del derecho constitucional y la ciudadanía. Y ya voy a decir por qué yo propongo el famoso Estado post-europeo, ¿no? Porque esa brecha para mí se logró zanjar. Entonces nosotros comenzamos con el Estado implantado, que tiene su gran génesis en la Constitución del 86, cuando se convierte en un Estado híbrido y comienza ese estado de cosas donde teníamos un Estado, pero ese Estado de la del 86 permitía mucho costumbres locales. Entonces el Estado parecía que no funcionaba, pero seguía existiendo. Y luego con la Constitución del 91, por primera vez, durante ese momento, pues no con la Constitución del 91 propiamente, pero durante esas épocas, ya en los 90 se habla del Estado fallido colombiano por el narcotráfico. Al mismo tiempo surge la Constitución del 91, y gracias a la Constitución del 91 y a sentencias como la C551 del 2003, el famoso Estado fallido en el que vivíamos comenzó a desvirtuarse y comenzamos a entrar en un Estado con características colombianas, o lo mismo, un Estado poseuropeo. ¿Y por qué? Y acá es donde viene lo importante, y yo creo que no me va a acabar el tiempo. Y acá viene lo importante, y es que yo creo, bueno, creo no, pues con lo que dicen los autores, mi conclusión muy humildemente
es que la Constitución del 91 permitió zanjar la enorme brecha que los autores, que Rodrigo Pridmi, que Alonso Niño, que Bernardo Vela Orbegoso nos han dicho, y es que había una brecha entre la ley, el Estado constitucional y la ciudadanía. Y la Constitución del 91 nos trajo diferentes cosas que nos permitían, ya vuelvo a esta pregunta, pero me salto un momentico, diferentes cosas que nos permitían zanjar esa brecha, como la jurisdicción constitucional. Las tutelas ayudaron a zanjar la brecha entre el Estado constitucional y el Estado de Derecho y la ciudadanía, la Corte Constitucional, las declaratorias de Estado de Cosas Constitucionales. Y ya porque me va acabando el tiempo, la segunda pregunta es, ¿una conclusión de que el Estado? Para mí el Estado es una estructura de cooperación que necesitamos para convivir. Por eso terminamos creando normas y cosas que objetivamente nos permiten interactuar en ese estado. Muchísimas gracias al profe Jonathan Andrés Magín y espero le haya gustado mi video.